Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 12 de mayo del año 2022. Gracias por acompañarnos. Y aprovecho para decirles gracias también a aquellos que estuvieron orando por nosotros, nuestra familia, debido a que los tres contagiamos el COVID. Gracias a Dios, después de 2 semanas nos sentimos bastante recuperados, un poquito de cansancio, todavía es lo que siento yo, mi hijo casi nada, mi esposa todavía tiene un poquitito de tos que le molesta y la nariz congestionada, pero gracias por sus oraciones, la brincamos, gracias a Dios, gracias a sus oraciones y también gracias a las vacunas que nos habíamos puesto. Hoy nos toca, de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, el texto de 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 13, un capítulo corto. En estos versículos el apóstol Pablo se dirige a un problema cultural y espiritual del primer siglo que era ocasionado por las costumbres de los paganos y estas ocasionaban choques con las convicciones y la conciencia de algunos cristianos. Era un choque cultural que producía también repercusiones espirituales en los creyentes. Este problema específico que se menciona aquí ya no existe hoy en día. Sin embargo, hay principios eternos en la palabra de Dios que no varían y que podemos aquí observar y aplicar a muchas situaciones de la vida, aunque éstas sean diferentes de las culturas previas del Nuevo Testamento o de las culturas que predominan en nuestro mundo el día de hoy, aquellas que son vigentes todavía. Muchas culturas tienen muchas diferencias y hay principios eternos en estos versículos para ayudarnos a resolver situaciones y vivir en paz y armonía con los demás. Los creyentes de Corintios específicamente se preguntaban si estarían implicados en la práctica de la idolatría si comían carne de un animal del cual una parte había sido sacrificado a un ídolo. En Grecia, en el mundo alrededor del mar Mediterráneo, la carne de un animal que era llevada a un templo para el sacrificio era dividida en varias partes. Una parte venía a ser la ofrenda al ídolo, otra parte se comía en una comida de sacrificio que se celebraba en los diferentes templos y otra parte le era donada a los sacerdotes para su comida. El que adoraba, sin embargo, también podía tomar una parte de la carne para llevarla a casa y otra parte era vendida en los mercados de carne localizados en el área del templo o del mercado de la ciudad. Era esta carne de sacrificio la que estaba a la venta que los estaba produciendo los conflictos. Y los cristianos corintios querían saber si podían comprarla, si lo deseaban, y consumirla. Si no era un pecado esto. El apóstol Pablo, en un pasaje paralelo al de 1 Corintios 8, habla acerca de este mismo problema en la carta a los Romanos en el capítulo 14. No tenemos obviamente tiempo en este devocional, en esta mañana, de examinar también este pasaje, pero se lo recomiendo como una lectura adicional para comprender mejor cómo esto nos puede ayudar hoy en día en situaciones no iguales, pero semejantes, en donde la práctica de la libertad de un creyente puede ocasionar un problema con la conciencia de otro creyente. Como Pablo lo aclara también en el capítulo 10 de 1 Corintios, los cristianos eran libres de comer esa carne porque no le pertenecía al ídolo, sino al Señor, porque los ídolos no existen. Existen estatuas, pinturas, pero los ídolos no existen. Esas son creaciones del ser humano. Atrás de los ídolos pueden haber demonios, como se nos dice en la Escritura, pero no hay
ídolos, no hay realidades detrás de ellos, no hay dioses detrás de ellos, son invenciones del ser humano. Por lo tanto, realmente todo pertenece al Señor. Aún así, es comprensible que algunos cristianos de Corinto, que poco antes habían sido rescatados de la idolatría y que habían sido llevados a la fe en el verdadero Dios, se sintieran un poco incómodos con cualquier cosa o aspecto que les recordara a su antigua adoración idólatra. Ahora, como que su conciencia temía y aborrecía la idolatría tanto que no querían que ver nada con cualquier aspecto relacionado a eso, incluyendo la carne que se vendía en el mercado, que era la que sobraba de estos sacrificios a los ídolos. Estos eran los cristianos débiles a los que se refiere Pablo en este capítulo. Los cristianos fuertes sabían que Dios no prohibía comer de esta carne. Su conciencia no les molestaba cuando la comían. No había ningún problema. Pero la conciencia de los cristianos débiles estaba preocupada. Ellos aún no habían llegado al conocimiento, a la sabiduría, a la madurez que sus hermanos más fuertes en la fe con más tiempo ya poseían. Pablo sabía que los cristianos débiles estaban alarmados por el ejemplo que daban sus hermanos más fuertes. Si los cristianos débiles comían de esa carne, su conciencia sería violada. Debería, pues, haber sido obvio para los cristianos fuertes que la situación requeriría de consideración y amor. Es cierto, tenían libertad, no estaban haciendo algo malo, pero deberían haber reconocido la conciencia débil y considerado esto en amor. Con el fin de no alarmar ni ofender a los hermanos más débiles, los cristianos fuertes se debían abstener de comer de esa carne hasta que sus hermanos débiles hubiesen ganado el conocimiento, la convicción, la madurez suficiente de que también ellos podían comer de la carne de los sacrificios que se vendían en los mercados porque no era pecado. O sea, restringir la libertad que tenían de comer de esa carne que no era pecado, no era en contra de la voluntad de Dios, pero que al practicar esa libertad estaba ocasionando problemas espirituales en los hermanos más débiles. Ahora, en respuesta a la pregunta de los corintios acerca de comer de la carne sacrificada a los ídolos, Pablo escribe en el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Hasta los cristianos débiles sabían que los ídolos no son nada. Pero la cabeza y el corazón no siempre concuerdan. El conocimiento acerca de algo no siempre nos hace sentir que estamos haciendo lo correcto. De hecho, el conocimiento se puede interponer en las relaciones fraternales, y es lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia y aparentemente en Roma también. Los que saben no siempre tenían la actitud correcta, menosprecian a los que no saben. Los que se enorgullecen de sus conocimientos superiores, mayor madurez, carecen de amor por los de menor conocimiento y madurez. Como dice el versículo 1 al final, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los cristianos fuertes de Corintio estaban olvidando que el amor, en este caso, era más importante que el conocimiento y su propia madurez y libertad. Pablo pregunta si los cristianos fuertes que estaban tan seguros de su conocimiento realmente tenían tanto conocimiento como aseguraban tener, porque su conocimiento era deficiente en amor y entendimiento, en comprensión de los demás. Dice el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Si somos el pueblo de Dios, pueblo que Dios conoce y ha hecho suyo, entonces no solamente amaremos a Dios, amaremos también a nuestros hermanos, a quienes Dios también conoce y ha hecho suyos, como dice el versículo 3. Los ídolos, como hemos dicho, realmente no existen. Existen estatuas, imágenes, pero los ídolos mismos no son seres vivientes, aunque pueda haber una presencia demoníaca detrás de ellos.
El argumento que tenían los corintios, entre comillas, sabios y maduros, parece haber sido algo como esto. Es absurdo preocuparse por la carne ofrecida a los ídolos porque no existen los ídolos. Por lo tanto, carece de sentido lo sacrificado a algo que no existe. Por lo tanto, carece de importancia. Podemos comer de esta carne. Y tenían razón en cierto sentido. Pero el amor piensa en algo más. No solamente pensar en ellos mismos, sino en los demás. El amor tenía que haber considerado a los cristianos débiles, que a pesar de saber que los ídolos realmente no existen, aún se perturbaban por cualquier clase de asociación con la adoración idólatra que antes habían practicado. Habiendo aclarado el apóstol Pablo lo de los ídolos, regresa a la pregunta que los corintios le habían hecho acerca de la comida ofrecida a los ídolos. Una conciencia débil es contaminada por la incertidumbre de si era o no era correcto comer de la carne sacrificado a un ídolo, y cuando uno siente vergüenza y remordimiento por haberlo hecho. Si comer de lo sacrificado, tal vez como una demostración de su libertad cristiana, los fuertes, hiciera que los cristianos fuertes se acercaran más a Dios a través de esto, entonces quizás tendrían una razón para no ceder en su derecho de comer esa carne, porque era algo que nos acercaba más a Dios. Entonces podían ejercer su libertad cristiana, aunque los cristianos débiles se ofendieran por sus acciones, porque nunca debemos interponernos en el acercamiento de una persona a Dios y en su crecimiento espiritual. Pero no era un asunto tan importante, no los acercaba a Dios. Esto no los haría más aceptables ante Dios. Era una cuestión de pura elección y práctica de libertad. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué comían esos alimentos, perturbando así la conciencia de los cristianos débiles? Como dice el versículo 8, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Todo cristiano que siente que puede ejercer su libertad cristiana, cuando y donde le plazca, debería revisar los versículos 9 al 13 de este capítulo de una manera lenta y cuidadosa. Los cargos de conciencia de un hermano débil pueden traer consecuencias terribles a sus vidas. ¿Cómo se atreve un hermano fuerte, un creyente fuerte, a ofender a su hermano más débil y a poner en peligro su condición espiritual, cuando costó la vida misma del Hijo de Dios redimirlos a los dos y hacerlos suyos? ¿Cómo pueden ser los fuertes, en este caso, tan indiferentes a la situación de conciencia de los demás o de los creyentes débiles? Qué tragedia, ¿no? El que un hijo o una hija de Dios se aparte de la iglesia y se pierda debido a que nosotros insistimos en ejercer nuestra libertad cristiana. Por eso aconseja Pablo en los versículos 9 al 10, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, a copiarte, a imitarte y ahí ir en contra de su conciencia. Y por el conocimiento, versículo 11 tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora sí, no pecas porque comiste la carne ofrecida a los ídolos. Pecas porque te faltó el amor, te faltó el considerar la conciencia de otro, y al causarles tropiezo a él, ahora sí, has caído en un pecado, es lo que está diciendo Pablo aquí. Con razón, Pablo concluye este capítulo con una promesa, por lo cual, si la comida, versículo 13, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo respetaba la santidad y el valor eterno de la conciencia de su hermano en Cristo. Ahora, es cierto que en Cristo tenemos libertad en esas áreas
entre comillas, grises, en donde la palabra de Dios no especifica una conducta apropiada. Por ejemplo, ¿podemos usar computadora o no? No había computadoras en aquellos tiempos, tenemos que usar otros principios. Entonces, hay muchas áreas así en nuestra cultura y vida moderna, en donde la Biblia específicamente no trata el tema. ¿Podemos ir al cine o no? No había cine en aquellos días, entonces tenemos que usar otros principios para guiarnos en desarrollar convicciones de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. A propósito, estamos tocando algunas de estas áreas grises en las predicaciones de los miércoles por la noche. Estas áreas grises, por ejemplo, pueden incluir partidos políticos, en donde dice la Biblia que debemos de ser de un partido o de otro. Filosofías, que hay muchas. Debemos siempre obedecer la palabra de Dios. Pero hay filosofías diferentes que tienen que ver con situaciones de la vida, ¿no? No filosofía que nos alejan de Dios, pero filosofía de educación, por ejemplo. ¿Cuál es tu filosofía de educación? ¿Habla la Biblia acerca de eso? Un poco acerca de la educación de los padres a los hijos, pero en cuestión a una licenciatura. Entonces tenemos que ver ahí y respetarlo mutuamente. Podríamos incluir ahí sociología, psicología, teorías de la educación, costumbres y prácticas culturales, que vamos a tocar algunas los miércoles, que no se mencionan en la Biblia, y muchas cosas más que, aunque no son tratadas directamente en las Sagradas Escrituras, hay muchos principios que podemos aplicar a ellas. Principios que guían nuestro comportamiento, nuestra conducta y el desarrollo de convicciones que podemos aplicar a estas situaciones para ayudarnos a formar esas convicciones que podemos practicar con libertad, no están en contra de la voluntad de Dios, pero siempre haciéndola no al precio de ofender a los demás o causar conflictos. Aunque la palabra de Dios no especifica una conducta apropiada de seguir en algunas situaciones de esas áreas grises, nosotros como creyentes tenemos que desarrollar nuestra propia conciencia y formar nuestras propias convicciones fundamentadas en principios bíblicos relacionados que guían nuestra conducta aún en esas áreas grises. Solo es necesario siempre tener en mente que tenemos que usar esa libertad en una manera responsable para que la práctica de nuestra libertad en Cristo no ocasione tropiezos en otros, ni tampoco ocasione conflictos innecesarios o dañe el testimonio de la causa de Cristo. Padre, pedimos en este día, al ver estos versículos, que tú nos ayudes a ser sensibles a los demás creyentes. Si nosotros nos consideramos fuertes, que seamos considerados con aquellos que nosotros consideramos débiles. Y tratar de cuidarnos de tal manera que la práctica de nuestra libertad no ofenda, no cause tropiezo, no cause conflictos innecesarios y no dañe la causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, dirígenos, darnos sabiduría para que podamos nosotros aplicar estos principios sabiamente a todas las situaciones de nuestra vida y de nuestra cultura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será este próximo miércoles 18 de mayo a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, sin necesidad de registro, y habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Seguimos, como ya mencioné, nuestra serie de estudios sobre qué es bíblico y qué es cultural. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos veremos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense, sigan cuidándose mucho en estos días, aunque ha bajado obviamente el número de contagios, hospitalizaciones y muertes. Todavía anda el variante Omicron por ahí y debemos de tomar precauciones, pero no andar con miedo y con temor. Tomen sus precauciones, pero siguen la vida. Tenemos muchas cosas que hacer, ya no podemos estar encerrados como antes. Que Dios les dé un excelente día y nos vemos. Adiós.